Por muchos años se creyó que algún ser divino, llámese como se llame, para la finalidad de esto, no tiene importancia, creó el cielo y la tierra, y cuando terminó su obra, creó a las criaturas que vivirían en el paisaje hermoso creado, poniendo finalmente al hombre, a su imagen y semejanza. Esta historia se repite sin muchos cambios en muchas religiones. Solo hay algo de cierto en esta historia, y es que efectivamente el ser humano Homo sapiens sapiens, fue el último en aparecer. Y aunque ya hace muchos años se ha desmentido esta fantasiosa pero abstracta historia, gracias a la ciencia, sigue siendo, aunque no lo crean, la base de muchas religiones que hoy en día tienen millones de seguidores, que sin cuestionarse mucho e incluso sin leer el pilar principal de toda su creencia, por ejemplo la Biblia, creen ciegamente lo que les han dicho sin siquiera ponerse a pensar o analizar un poco, sobre lo que ellos creen. Lo primero que considero que demuestra la interna inseguridad de la fe, es el yo creo. Yo creo en Dios, creo en la iglesia y etc. Ahora usémoslo en otro contexto, por ejemplo, en la escuela después de un examen. Un alumno le pregunta a otro: oye, ¿pasaste el examen? Y la respuesta es: no sé, creo que sí. Denota un cierto grado de incertidumbre. Pongamos otro ejemplo. De los dos equipos yo creo que va a ganar el equipo B. Ya ven, creer es suponer, es no estar completamente seguro, tener cierto grado de incertidumbre. Ahora vamos a lo que yo pienso, es lo que derrumba los dogmas más importantes de las religiones más importantes, y que tienen a la Biblia o una variación de ella como pilar principal. En primer lugar, el hecho de que la Tierra no fue creada en 7 días, fue formada a partir del Sol a lo largo de millones de años terrestres. Vamos a leer un fragmento del mito de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Etcétera, etcétera. Según el Génesis, la tierra ya estaba formada antes que todo, incluso tenía agua, y luego creó la luz o lo que es lo mismo, el sol, incluso creó el cielo, o lo que es lo mismo el resto del universo. Y así se va este libro narrando una historia que es digna de la humanidad, pero de hace más de 3000 años, cuando el entendimiento del mundo era de esa manera. Pero lo increíble, es que aún hay gente que cree ciegamente lo que dice ese libro. Ahora bien, ahora vamos con lo más importante: el hombre fue creado después de todas las demás especies animales. Vamos a leer un poco. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Me dirán que ya muchos creyentes no creen en esta historia, pero si no creen en esto, ya no deberían creer en otras cosas en las que aún creen. Pero mientras llegamos a esa parte, continuemos. Según la Biblia, Dios creó a Adán. Y luego de una de sus costillas, creó a Eva. Esto es una barbaridad. Porque en el caso de que Dios haya creado a uno del otro, Eva forzosamente tuvo que haber sido la primera, ya que si sabemos un poco de genética básica, sabremos que la mujer provee el cromosoma X, y el hombre un pequeño cromosoma Y o en cambio otro X, para formar en el momento de la concepción el lar X, que formaría una mujer, o el par XY, que forma un varón. Pues permítanme decirles que el cromosoma Y sirve para transformar a la mujer en hombre, por decirlo de una manera muy burda. Ya que es bien sabido que un solo cromosoma X puede formar a un ser vivo, una mujer, y esto se le llama síndrome de Turner. Aunque esta mujer no tiene todas las capacidades de una mujer normal, y muere al poco tiempo en casos raros, llega a vivir unos pocos años, esto demuestra que el solo cromosoma de la mujer puede crear un ser vivo, y que es una mujer. Al contrario del cromosoma Y, que no sirve en lo más mínimo para formar un nuevo ser por sí solo.
Pero como ya sabemos, el ser humano evolucionó de un ancestro muy antiguo que existió hace algunos millones de años, y que era un homínido. Aquí hay una confusión, no descendemos del mono. Los creyentes más devotos creen que la teoría de la evolución se refiere a que el hombre evolucionó de los monos. Es decir, de los chimpancés, gorilas, orangutanes, etc. Y se les hace muy ilógico, y hasta gracioso. Pero eso es solo por su ignorancia y falta de información. La frase de que prevenimos del mono se creó para que la gente entendiera más fácilmente a la evolución, pero más bien creó confusiones. No venimos de los monos que conocemos hoy en día. Tenemos un ancestro en común que luego al paso de los años, se fue separando en variaciones de este, y al final, el ancestro del hombre, el de los chimpancés, de los gorilas, etc., tomaron caminos distintos hasta hoy en día. Espero se haya entendido. ¿Por qué les digo esto? Porque según la Biblia, y como ya todos sabemos, Eva, por consejos de una serpiente, comió del fruto del árbol de la vida, Dios se enojó y la humanidad quedó manchada del pecado, y el castigo por la desobediencia fue que los echaron del paraíso y los condenó a morir y a la mujer a sufrir dolores del parto, etc., etc. En fin, les echó un sinnúmero de maldiciones a Adán, a Eva y a la serpiente. Se supone que todos a partir de ese día nacerían con la mancha del pecado original. Y todos morirían sin ser salvados e irían al infierno o algo así. Pero Dios mandó a su Hijo a la tierra hace más de 2000 años para que nos diera salvación al morir en la cruz. Bueno, he aquí mi pregunta a todos los creyentes que han llegado hasta aquí. Espero la puedan responder en los comentarios, siendo objetivos y críticos. Si Dios no creó el mundo en 7 días, ni existió el paraíso, ni tampoco creó al hombre y después a la mujer, y con ello me atrevo a decir que no existió nunca Adán ni Eva, y eso conlleva que tampoco existió el árbol de la vida del que Eva comió y luego Adán, y eso manchó al hombre del pecado, y lo condenó a morir, las preguntas o cuestionamientos son: 1. ¿Por qué todavía existe el bautismo si al no existir nunca Adán y Eva, el pecado original no existe? 2. ¿De qué nos salvó Jesucristo al venir y morir en la cruz, si no había ningún pecado original, ni tampoco el humano estaba condenado a morir e ir al infierno gracias a Adán y Eva que nunca existieron? Y 3. ¿Dónde se ha metido Dios durante los últimos 2000 años? ¿Por qué mantuvo una relación estrecha con el hombre durante los primeros tiempos, y poco a poco se fue alejando hasta llegar a Jesucristo, para luego desaparecer hasta nuestros días? Es más, me atrevo a decir que parece que Dios no sabía que existía el continente americano, porque en ninguna parte de la Biblia se menciona dicha parte del mundo. Bueno, eso es obvio porque cuando escribieron la Biblia, pensaban que la Tierra era el centro del universo, era cuadrada y no tenían idea de que existía un continente más. Tal vez la iglesia o cualquier otro templo de otra religión que use la Biblia como guía, los ha engañado y ha usado el libro a su antojo e incluso haya manipulado todo a su conveniencia. Algunos aceptan la evolución, pero no todo a lo que conllevaría, como yo ya lo he dicho. Por lo que he leído, la Biblia tiene algunos problemas argumentarios, como que de dónde salieron las mujeres y hombres con los que la descendencia de Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Y por lo que veo, el Antiguo y el Nuevo Testamento no hablan del mismo Dios, son personalidades distintas, y claramente el libro fue escrito por puros hombres, ya que refleja la cultura de una sociedad machista, en la que la mujer solo sirve para procrear y algo más. Cito una parte en la que Abraham no puede tener hijos porque su esposa Sarai es infértil, entonces ésta le ofrece su sierva egipcia Agar para que pueda procrear. Y en una parte dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: huyó de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. ¡Qué barbaridad!
La Biblia, o por lo menos el Antiguo Testamento, está lleno de barbaridades, ni tomándolo como una novela o un cuento, que es lo que sería en realidad, disfrutaría leerlo. Está más interesante y entretenido el Popol Vuh de los mayas, que por cierto, tiene muchas cosas en común con el Antiguo Testamento. Por favor, quiero su opinión, si es posible, compartan este video en su Facebook para que más gente religiosa lo vea y tal vez me dé un argumento en el que me demuestre que la fe cristiana, no necesita a Adán y a Eva, ni al pecado original, ni todas las maldiciones que Dios lanzó a la humanidad que se condenó por culpa de la desobediencia de Adán y Eva. Si puedes comentar abajo qué opinas de esto, por favor con respeto y objetividad. No quiero comentarios que digan cosas como que Dios me perdone, o que es el diablo que pone dudas en nuestra cabeza o estupideces como esas. Sean objetivos contestando esos 3 cuestionamientos que puse sobre la mesa. ¿Tienen fundamento o no? Por su atención, gracias.